La habitación era blanca, demasiado blanca, un blanco antinatural que quemaba la retina y borraba toda noción de profundidad, como estar dentro de una nube tóxica o en el ojo de un dios ciego. Las paredes, el techo, el suelo, todo se fundía en una misma monocromía despiadada. El silencio era tan denso que se podía oír el latido acelerado del propio corazón, un tambor de pánico en una cámara de ejecución. 20 almas desorientadas se miraban unas a otras, los rostros pálidos reflejando la misma pregunta muda. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? La memoria era una página en blanco, tan vacía como la sala que los encarcelaba. El suelo era el único elemento que rompía la horrible uniformidad. Un mosaico de losetas azules, verdes y rojas, dispuestas en un patrón caótico que gritaba diseño inteligente y sádico. Eran los únicos colores en aquel purgatorio de blancura, y por eso mismo resultaban obscenamente vibrantes. La voz llegó entonces. No surgió de ningún punto concreto. Era el aire mismo el que hablaba, con una cadencia serena y melodiosa que sonaba a coro celestial, pero con una frialdad subyacente que helaba la sangre. Tienen 5 minutos para ubicarse en una loseta. Elijan bien. El mensaje, simple y brutal, cortó la última cuerda de la cordura colectiva. La elección no era una sugerencia, era un mandato con consecuencias desconocidas, y eso era lo más aterrador. Un hombre corpulento, con el traje hecho trizas y el sudor frío pegándole la camisa a la espalda, rompió el hechizo de parálisis. Se lanzó como un toro hacia una loseta azul, pisoteando sin miramientos los dedos de una mujer que se agachaba. Fue la señal. El instinto de supervivencia degeneró en una manada en estampida. Gritos ahogados, codazos, miradas de pánico que buscaban desesperadamente el azul, el color que intuitivamente gritaba seguridad. «No hay suficientes, solo hay 5 azules», aulló una voz joven, desgarrada por la incredulidad. La histeria se apoderó de ellos, empujones. Una anciana fue derribada y quedó tendida sobre una loseta roja, llorando en silencio. Un adolescente, con el acné marcado en el rostro por el miedo, se encogió en una verde, abrazando sus rodillas. En medio del caos, Daniel permaneció casi estático. Sus ojos claros escudriñaban la sala, no con pánico, sino con una horrorizada lucidez. Veía el patrón, la escasez deliberada. Era una trampa, con movimientos lentos, calculados, como si caminara sobre cristales rotos, pisó una loseta verde. No por valentía, sino porque era la única decisión que no le parecía una rendición total al terror. El tiempo se agotó. Un crujido seco, como el de un hueso rompiéndose, resonó en la sala. La loseta roja bajo los pies de un hombre de mediana edad se desvaneció sin más, como si nunca hubiera existido. Por un instante, él quedó flotando en el vacío, su rostro una mueca de incredulidad pura. Luego, cayó. Pero no fue una caída silenciosa. Desde el abismo que se abrió bajo él brotó un olor a azufre, carne chamuscada y ceniza, tan real y tangible que varios vomitaron al instante. Un destello de fuego naranja iluminó desde las profundidades su figura que se retorcía, y su grito no fue de miedo, sino de un dolor absoluto, primordial, antes de que el abismo se cerrara de golpe, dejando la loseta perfectamente intacta, como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Era el sonido de 20 almas entendiendo su condena. La voz angelical regresó, inmutable, implacable. 5 minutos. Reubíquense. Y entonces, todos miraron al suelo. Las losetas habían cambiado. Algunas verdes ahora titilaban con un tono sanguíneo. Algunas azules palidecían, como si su seguridad se estuviera agotando. El juego había comenzado en serio. El silencio que siguió al primer castigo fue roto por el jadeo colectivo de 19 almas al borde del colapso. El olor a carne chamuscada aún colgaba en el aire. Una neblina invisible que les recordaba que el infierno no era un concepto, sino un lugar literalmente bajo sus pies. La voz angelical no dio tregua. El conteo regresivo de 5 minutos comenzó de nuevo, proyectado en ninguna parte y en todas a la vez. 5 minutos. Reubíquense.
La histeria inicial dio paso a una parálisis calculadora. Todos miraban al suelo, pero ahora sus ojos no solo buscaban colores, buscaban patrones, trampas, intenciones en los demás. Personajes clave emergieron. Daniel se mantuvo en su loseta verde, observando. Su calma no era resignación, era estrategia pura. Valeria, la mujer alta y severa de rostro anguloso y mirada de hielo, habló con una autoridad que no pedía permiso. Escuchen, si nos organizamos, podemos maximizar las probabilidades de todos. Los que están en azul, permanezcan. Los que están en verde, cambien solo si encuentran otra verde libre. Nadie debe pisar la roja. Es la única manera. ¿Maximizar probabilidades? Esto no es un juego de salón, señorita, espetó, señalando con un dedo tembloroso la loseta donde el hombre había caído. Eso es la muerte. Yo me quedo en mi azul, y a quien se acerque, lo empujo al infierno personalmente. Camila, una joven en los 20 con ropa de enfermera, se retorcía las manos, pero su voz sonó clara. Él tiene razón en algo. No podemos confiar el uno en el otro. Pero si nos movemos todos a la vez, sin empujarnos, quizá... Ernesto, un hombre mayor con gafas y un suéter de abuelo, temblaba sobre una loseta verde. Sus labios murmuraban una plegaria inaudible. La propuesta de Valeria se estrelló contra el muro de la desconfianza. Un adolescente, Lucas, de movimientos nerviosos, corrió de pronto hacia una loseta azul que estaba semidesocupada. Ricardo, que estaba cerca, lo agarró del brazo con brutalidad. «Esta es mía, mocoso». «Suélteme, usted ya tiene una», gritó Lucas forcejeando. Fue el detonante. El segundo empujón llegó desde atrás. Un hombre silencioso, Mateo, que había permanecido al margen, aprovechó la pelea para dar un empujón seco a una mujer, Isabel, que estaba en una loseta verde contigua a una roja. Isabel cayó de manos y rodillas sobre la loseta roja. «¡No!», gritó, alzando la mirada con terror. «Por favor, no». Todos contuvieron la respiración, pero la loseta no desapareció. Aún no. El sistema no castigaba los accidentes, solo la elección final cuando el tiempo se agotara. El relievo fue momentáneo. Isabel se arrastró de vuelta a su verde, llorando en silencio mientras lanzaba una mirada de odio puro a Mateo, quien solo se encogió de hombros con una sonrisa cruel. Daniel lo vio todo. Su mente conectó los datos. La elección es intencional. Debes estar parado deliberadamente en ella cuando el tiempo termine. El tiempo se agotó. Un chillido metálico, como el de una trituradora de metal, rasgó el aire. Una loseta verde en el centro de la sala, donde estaba una mujer joven llamada Ana, se desintegró. No se abrió hacia abajo, simplemente dejó de existir, y Ana cayó en el vacío absoluto. Su grito no fue de dolor, sino de puro terror existencial. Un sonido que se cortó de golpe cuando la loseta reapareció al instante, perfectamente intacta, como si nada hubiera pasado. El mensaje era claro: no importa el color. El castigo es aleatorio, pero ponderado. La roja es condena casi segura. La verde, una ruleta rusa. La azul, una esperanza. La voz, impasible, anunció la tercera ronda. Y entonces, todos vieron el cambio más terrorífico. Las losetas habían rotado. Sus posiciones no eran estáticas. Los azules seguros ahora estaban en lugares diferentes. Algunas verdes se habían vuelto rojas. El tablero de la muerte se había reiniciado. La desesperación final llegó. Valeria, la organizadora, corrió hacia una loseta azul que ahora estaba libre. Ricardo, cegado por el pánico, la siguió y la empujó con todas fuerzas. Valeria cayó hacia atrás, directamente sobre una loseta roja que no había visto. «¡No!», fue lo único que alcanzó a gritar. El tiempo se agotó en ese preciso instante. La loseta bajo sus pies se evaporó. Esta vez el fuego que brotó era negro y frío, y arrastró a Valeria hacia las profundidades con un susurro de 1000 almas gritando a la vez. Ricardo se quedó petrificado en su azul, jadeando, sin poder creer lo que había hecho. Lo había logrado, había sobrevivido, pero la mirada de horror y condena de todos los demás era un precio que quizá era peor que la caída. La voz sonó de nuevo, dulce y terrible. 5 minutos, reubíquense. Y Daniel, por primera vez, sintió que el frío lo recorría por dentro. Esto no era solo supervivencia, era una prueba moral, y todos estaban fallando.
El silencio que dejó la caída de Valeria era distinto. Ya no era el silencio del shock, sino el de 18 cómplices de un asesinato. Todas las miradas se clavaron en Ricardo, quien, pálido y jadeante, se aferraba a su loseta azul como si fuera la borda de un barco hundiéndose. Su respiración era un rugido áspero en la sala silenciosa. «Asesino», murmuró alguien. La palabra flotó en el aire, envenenándolo todo. Pero no hubo tiempo para juicios morales. La voz angelical regresó, pero esta vez su tono sereno sonó afectado, ligeramente distorsionado como una grabación corrupta. Tiempo de reubicación. 3 minutos. Un coro de gritos de protesta estalló. «¡3! ¡Antes eran 5!», vociferó Lucas, el adolescente con la voz quebrada por el pánico. «¡Es imposible! ¡No da tiempo!», aulló Camila, la joven enfermera, mirando desesperadamente el mosaico de colores que ya empezaba a reorganizarse de nuevo, las losetas deslizándose centímetros con un suave crujido de cristal molido. El tablero era ahora un organismo vivo y hostil. Las losetas rojas parecían latir con un resplandor fúnebre. Las verdes parpadeaban de manera errática como semáforos en cortocircuito. Y las preciadas azules palidecían, como si su poder protector se estuviera agotando. La tercera ronda fue una carnicería organizada. Daniel sintió que el frío de la estrategia lo abandonaba. 3 minutos. Solo 180 segundos para calcular un patrón en movimiento, adivinar las intenciones de los demás y cruzar una sala donde cada paso podía ser el último. Ya no era cuestión de paciencia, era cuestión de reflejos brutales y suerte. El hombre mayor, Ernesto, se quedó paralizado en su loseta verde mirando cómo a su alrededor todos estallaban en movimiento caótico. «¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Por favor!», suplicaba, pero sus piernas no respondían. Ricardo, el hombre del traje, abandonó su loseta azul. El odio de los demás era una presión tangible. Corrió hacia una nueva azul que había aparecido cerca, pero Mateo, el hombre silencioso y cruel, llegó primero. Con una sonrisa fría, Mateo plantó los pies en ella y miró a Ricardo con desafío. «¡Quítate!», rugió Ricardo, ciego de rabia y miedo. «Ven a intentarlo», respondió Mateo en un susurro cargado de vileza. Ricardo se lanzó sobre él. Fue una pelea bestial, de golpes cortos y jadeos, empujones, arañazos, pero Mateo era más joven y ágil. Esquivó un empujón y con un movimiento rápido pisoteó el borde de la loseta de Ricardo. No fue suficiente para hacerlo caer, pero bastó para desestabilizarlo. El tiempo se agotaba. Daniel, viendo que su loseta verde comenzaba a tornarse roja, saltó. No tuvo tiempo de elegir. Cayó de rodillas sobre una loseta verde justo al lado de donde Isabel, la mujer que había sido empujada antes, se agarraba a la suya. Los últimos segundos fueron un torbellino de gritos y cuerpos chocando. ¡Sa! El sonido no fue un crujido esta vez, sino un estallido seco y eléctrico. No una, sino 2 losetas desaparecieron al mismo tiempo. Una roja bajo los pies de Ernesto, el hombre mayor. Él no gritó. Solo cerró los ojos y aceptó su destino, cayendo en silencio hacia el fuego que esperaba abajo. Y una verde, bajo los pies de Ricardo, quien en medio de su forcejeo con Mateo había quedado con un pie en cada color. La loseta verde bajo su pie izquierdo se esfumó. Su pierna fue instantáneamente engullida por el vacío llameante. Un chillido animal, de un dolor insoportable, escapó de su garganta mientras era arrastrado hacia abajo, quemándose vivo, su cuerpo atrapado en una loseta azul que no pudo salvarlo. Su mano arañó el suelo blanco inútilmente antes de desaparecer para siempre. La sala olía a sangre y carne quemada. Quedaban 16. La voz sonó de inmediato, ahora con un deje de urgencia mecánica. Tiempo de reubicación. 2 minutos.
El terror alcanzó un nuevo cenit. 2 minutos. Ni siquiera para pensar. ¡No puedo! ¡No puedo más!, gritó una mujer, Sofía, desplomándose sobre su loseta y abrazándose las piernas. Daniel, aún temblando por el salto, miró a su alrededor. Vio cómo Camila, la enfermera, ayudaba a Isabel a ponerse de pie. Vio cómo Lucas lloraba en cuclillas. Vio cómo Mateo, ya en su loseta azul, limpiándose el labio sangriento con una sonrisa de triunfo perverso. Este ya no era un juego de elección. Era una masacre ritmeada por un metrónomo infernal. El tiempo mismo se había vuelto en su enemigo, apretando la soga alrededor de sus cuellos con una velocidad imparable. El blanco en yeso de la habitación ya no era angelical. Era la blancura clínica e indiferente de una sala de disección, y ellos eran los especímenes a los que se les estaba extirpando la humanidad, capa por capa. La voz distorsionada retumbó una vez más, pero ahora sonaba como un latido mecánico acelerado, casi humano en su urgencia artificial. Tiempo de reubicación. 1 minuto. 1 minuto. 60 segundos. El aire se volvió irrespirable. El pánico ya no era solo mental, era físico. Sudores fríos, temblores incontrolables, pupilas dilatadas. 16 personas miraban el suelo como si fuera un campo minado vivo. Mateo, desde su loseta azul, rió entre dientes. Su sonrisa era un corte sangriento en un rostro que ya no ocultaba su sadismo. ¡Corran, ratones! El gato ya tiene su queso, gritó disfrutando del caos. Camila, la enfermera, intentó mantener la calma. ¡No corran! ¡Calculen! ¡Miren cómo se mueven las losetas! Pero su voz se perdió en el griterío. Las losetas ahora se desplazaban sin patrón claro, como fichas de un juego manipulado por un niño malvado. Las azules se movían más lento, pero las rojas y verdes giraban y cambiaban de lugar con velocidad frenética. Daniel sintió que el tiempo se dilataba. Su mente, antes lógica, ahora operaba por instinto. Saltó de su loseta verde justo cuando ésta comenzaba a virar a rojo. Cayó aterrizando sobre otra verde, pero ésta tembló como si estuviera viva. ¡Ayúdenme!, gritó Isabel, que se había quedado atrapada en una zona donde 3 losetas rojas formaban un triángulo a su alrededor. Su loseta verde parpadeaba, amenazando con convertirse en roja. Lucas, el adolescente, corrió hacia ella, pero fue empujado brutalmente por Mateo, quien le bloqueó el paso. «¡Nadie ayuda a nadie! ¡Sobrevive o muere!», rugió Mateo. En el centro de la sala, Sofía, la mujer que se había desplomado, comenzó a reír. Una risa corta, quebrada, delirante. «¡Es inútil! ¡Ninguno saldrá vivo! ¡Esto es el juicio final!». Sus ojos ya no veían la realidad. Veían fantasmas en la blancura. El conteo regresivo era audible ahora. Un zumbido agudo que se elevaba en frecuencia segundo a segundo. 25 segundos. Daniel vio cómo Camila arrastraba a Isabel lejos de las losetas rojas. Juntas saltaron a una loseta verde que parecía estable. 15 segundos. Mateo intentó saltar a una loseta azul que se movía, pero tropezó. Cayó de mano sobre una roja. Por primera vez su sonrisa desapareció. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, escarbando el suelo blanco inútilmente. 5 segundos. Sofía, aún riendo, se levantó y corrió directamente a una loseta roja, como si abrazara su destino. «¡Me libero! ¡Me libero primero!», chilló. 0 segundos. El estruendo fue ensordecedor. 3 losetas desaparecieron a la vez. La roja donde Mateo estaba caído, la roja que Sofía abrazó, y una verde bajo un hombre anónimo que rezaba en silencio. El fuego que brotó esta vez fue azul y silencioso, como el alma de un demonio helado. Los 3 cayeron sin gritar, absorbidos por una oscuridad que pareció tragarse hasta el sonido. Quedaban 13. La voz sonó, pero ahora era apenas un susurro roto, como si también estuviera desbastada. Tiempo de reubicación. 30 segundos. 30 segundos. Ni siquiera para respirar.
Daniel miró a Camila. Ella lo miró de vuelta. En sus ojos ya no había miedo, sino rabia, una rabia fría y determinada. ¿Ves?, dijo Daniel jadeando. El sistema nos está cazando. No es aleatorio, es inteligente. Elige a los que más odio tienen, a los que más miedo muestran, a los que rompen el grupo. ¿Y?, preguntó Camila con la voz ronca. ¿Y eso qué importa? Importa porque... Daniel esbozó una sonrisa amarga. Si es inteligente, podemos engañarlo. ¿Engañarlo? Camila miró a Daniel con desprecio y desesperación. «Estás loco, esto no es un juego de lógica, es una matanza, solo queda sobrevivir». Ella se alejó de él, buscando desesperadamente una loseta verde estable. Ya no confiaba en nadie. La teoría de Daniel sonaba a delirio de un hombre al borde de la locura. Daniel no insistió. Se quedó solo, observando el caos con una calma que ya no era estratégica, sino profundamente interior. Algo en su mirada había cambiado. No era resignación, sino una certeza silenciosa, como si hubiera recordado algo esencial que los demás ignoraban. Mientras el pánico se apoderaba del grupo, él permaneció inmóvil, casi como si estuviera en otro lugar. Algo revolvía en su memoria, un destello de pasado lejano, una injusticia que jamás había podido borrar. Pero no era el momento de revivir eso, no aquí, no ahora. Los 30 segundos fueron una carnicería acelerada. La gente corría como insectos en un frasco sellado. Lucas, el adolescente, tropezó y cayó sobre una loseta roja justo cuando el tiempo se agotaba. ¡No! ¡Esperen!, gritó, pero su voz fue ahogada por el estallido sordo que siguió. 2 losetas desaparecieron. Pulines, la roja de Lucas, una verde bajo una mujer que había permanecido en silencio todo el tiempo. Los fuegos que emergieron esta vez fueron blancos, como el color de la sala, y tan cegadores que por un segundo nadie pudo ver nada. Cuando la visión volvió, ya eran 11. La voz sonó más débil, pero aún implacable. Tiempo de reubicación. 15 segundos. 15 segundos. El grupo estaba al borde del colapso total. Algunos lloraban, otros reían de manera desquiciada. Camila miraba a Daniel con incredulidad, como esperando que hiciera algo. Pero entonces algo cambió en Daniel. Mientras los demás corrían, él permaneció quieto en su loseta verde estable. Cerró los ojos y respiró hondo. Dejó de luchar, ni contra el juego, ni contra los demás, ni contra sí mismo. «¿Te vas a quedar ahí? ¡Estás loco!», le gritó Camila desde una loseta azul que había logrado asegurar. Daniel no respondió. Sintió una paz extraña, casi como si finalmente estuviera exactamente donde debía estar. El tiempo se agotó. El estruendo fue ausente. En su lugar, un silencio vibrante llenó la sala. La loseta bajo los pies de Daniel no desapareció, tampoco la de Camila. Pero una loseta azul bajo un hombre que había sobrevivido desde el principio gracias a empujar a otros, se desvaneció sin hacer ruido. El hombre ni siquiera gritó, simplemente desapareció, como si lo hubieran borrado de la realidad. Quedaban 10. La voz sonó diferente esta vez, menos mecánica, casi curiosa. Tiempo de reubicación. 10 segundos. Daniel abrió los ojos. Su loseta verde ahora brillaba con una luz suave y estable. Camila lo miró desde la distancia y por primera vez dudó. «¿Qué hiciste?», preguntó con un hilo de voz. Daniel sonrió con tristeza. «Nada, solo dejé de tener miedo». «¿Y eso te salvó?». «No me salvó, me hizo invisible al juicio». 10 personas seguían con vida. El aire era espeso, cargado de desesperación y el olor dulzón de la sangre seca. El zumbido de advertencia sonó, pero esta vez la voz no anunció el tiempo. En cambio, resonó con una frialdad deliberada. Tiempo de reubicación. 10 segundos.
Sobrevivirán solo los que el sistema considere dignos de continuar. El pánico estalló inmediatamente. Las losetas comenzaron a moverse más rápido que nunca, girando e intercambiando colores en un remolino hipnótico. Daniel permaneció quieto en su loseta verde estable, observando. Camila logró alcanzar una azul que parecía segura. Los otros 8 corrían como posesos. 5 segundos. 3 losetas rojas se alinearon formando un triángulo en el centro. 3 personas cayeron en ellas al mismo tiempo, empujadas por el pánico y la multitud. ¡No! ¡Esperen!, gritó una mujer, pero era demasiado tarde. Las 3 losetas estallaron en llamas negras al unísono. Los 3 cayeron gritando, consumidos por un fuego que parecía alimentarse de su desesperación. Quedaban 7. 3 segundos. La loseta de Ernesto, el hombre mayor, comenzó a palidecer de azul a gris. «¡Se está volviendo inestable!», gritó, pero nadie lo escuchó. Su loseta se desintegró silenciosamente bajo sus pies. Él cayó sin emitir un sonido, como si siempre hubiera estado destinado a desaparecer. Quedaban 6. 1 segundo. Lucas, el joven, e Isabel, la mujer que había sido empujada antes, corrían juntos hacia una misma loseta verde. «¡Yo llegué primero!», gritó Lucas, empujándola. Isabel tropezó y cayó sobre una loseta roja que apareció de repente bajo ella. En el forcejeo, Lucas también perdió el equilibrio y cayó sobre la misma loseta. La loseta desapareció llevándose a los 2 al mismo tiempo. Sus gritos se mezclaron en un eco aterrador. Quedaban 4. 0 segundos. El silencio fue brutal. Quedaban Daniel, en su verde estable, Camila, en una azul, Ricardo, el hombre violento, en una roja, y Mateo, el cruel, en una verde que parpadeaba. La voz retumbó, más grave que nunca. El sistema detecta impurezas morales. Se requerirá una confesión. De pronto la loseta de Ricardo se abrió bajo sus pies. Él cayó gritando maldiciones, pero su caída fue lenta, como si el infierno lo estuviera saboreando. Quedaban 3. La voz se dirigió a Mateo. «Confiesa tu crimen». Mateo sonrió con soberbia. «¿Crimen? Solo hice lo que todos querían hacer. ¡Sobrevivir! Eliminé a los débiles. Es la ley del más fuerte». Su loseta estalló en llamas verdes. Él cayó riendo como si disfrutara su propio castigo. Quedaban 2. Daniel y Camila se miraron a través de la sala blanca. La voz resonó para Camila. «Confiesa por qué mereces estar aquí». Ella intentó resistir, pero una fuerza invisible la obligó a hablar. Las palabras salieron de su boca contra su voluntad, claras y frías. «Soy enfermera. Asesiné a un paciente anciano con una sobredosis de insulina. Cubrí mis huellas y dejé que otro médico cargara con la culpa. Él perdió su licencia. Yo me quedé con la herencia del anciano». Daniel la miró con tristeza. No dijo nada. La voz se volvió entonces hacia Daniel. «¿Y tú? Confiesa tu crimen». Respiró hondo. «No cometí ningún crimen. Fui condenado por el asesinato de Elena Morales, pero solo intenté ayudarla. Llegué tarde. La culpa fue del verdadero asesino, que nunca fue capturado». Un silencio profundo llenó la habitación. Finalmente la voz declaró: «La inocencia no es suficiente para salir. La culpa no es suficiente para condenar. Pero la aceptación, esa es la llave». La loseta de Camila se resquebrajó. De las grietas brotó fuego negro que olía a traición y remordimiento. «No, tuve mis razones», gritó, pero las llamas la envolvieron, arrastrándola hacia abajo entre alaridos que se desvanecieron en susurros. Solo Daniel quedó en pie. Su loseta verde comenzó a elevarse, no hacia arriba ni hacia abajo, sino a través de la blancura, como si trascendiera la realidad misma. No supo si era libertad, muerte u otra forma de existencia. No supo si era libertad, muerte
u otro tipo de condena, pero sonrió. Por primera vez en años, sintió paz